De la revolución científica, el nacimiento de la Universidad Latinoamericana, la reforma de Córdoba, el nacimiento del concepto de extensión universitaria como tal, el desarrollo que esto ha tenido, la extensión universitaria en los aquí y alguna reflexión final. ¿No? Aparece bastante, pero realmente es bastante corto lo que quiero hablar para no aburrirlos, porque usualmente cuando expongo cuento chistes, pero hoy no traigo preparado ninguno, entonces me disculpo. Ajá, no soy bueno improvisando, hasta los traía escritos, entonces, pero bueno. Entonces, vean. Quisiera iniciar más o menos explicando esto, que es el bucle de la retroalimentación científica que habla Yuval Harari, que es un historiador judío, que ha venido teorizando más o menos de las grandes revoluciones que hemos tenido como humanos, un gran discurso metarrelato humano, y él llega a la conclusión que en la última parte de la humanidad, que parte en la parte occidental, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se da una interrelación muy profunda entre lo que va a ser el poder, los recursos y la investigación. Este es un bucle de retroalimentación. Él dice de que las universidades, las academias de ciencias se conforman como tal para brindar tecnologías y poderes a ese nuevo mercado, a esas industrias globales, y de que eso pues hacía un círculo virtuoso que generó la gran expansión de la tecnología humana en la parte occidental, en Europa y en Estados Unidos, y de que que concibe o que deconstruye la universidad moderna. La universidad moderna en las partes europeas nace como un proyecto de Estado y un proyecto imperial. Ese proyecto de Estado y ese proyecto imperial tiene su lógica sobre todo en Alemania, en la primera universidad moderna como tal, que es la Universidad de Berlín en 1810. Esta universidad está auspiciada o pagada por el emperador alemán y tiene como función pues ejercer o buscar las ciencias, esos nuevos recursos, esas nuevas tecnologías y llevar a cabo este bucle que genera o que cimenta el capitalismo moderno y la sociedad como tal. Pero esto pasa en Europa y en Estados Unidos. Inmediatamente después del modelo de universidad alemana, Cambridge, Yale empiezan a copiarlo, lo empiezan a imitar. Es una universidad que está dividida en departamentos, que tiene una vinculación docencia-investigación y su forma de corresponder a la sociedad es a través de dar productos, tecnologías, investigaciones y soluciones. En la Universidad Latinoamericana no pasa sencillamente eso. Mientras Bolonia, Oxford, la Universidad de París en el siglo XIII intentaron separarse un poco de la iglesia, alejarse de ella, en América Latina las universidades son impulsadas por los clérigos. Y uno de los mayores ejemplos la encontramos acá de nosotros. La Universidad San Carlos de Guatemala fue fundada prácticamente con una bula papal y se cuenta la historia, es una historia muy propia de la universidad, que es para evitar una pelea entre dos denominaciones religiosas, entre los dominicos y los franciscanos acá. Entonces acá se crea la universidad casi como con el apostolado y tienen estas universidades latinoamericanas 4 características, que solo van a enseñar que su idioma es en latín, muy parecido a la universidad medieval, que aparte de eso, que es una universidad que solamente va a dar leyes, medicina, teología o filosofía, y en un poquito las artes liberales. Aquí en la universidad, las primeras clases que dimos eran precisamente en latín, y a diferencia de las artes liberales, lo que dábamos era las clases de idiomas o lenguas mayas, que se le conocía en ese entonces. Ese es nuestro pasado, es decir, son universidades que forman clérigos, administradores y abogados. Y son universidades eminentemente cerradas, no son universidades abiertas. ¿Qué pasa? Que durante casi 3 siglos, hasta 1800, se mantiene un férreo control de las instituciones del Estado, de las instituciones clericales y a veces del Estado, sobre las universidades latinoamericanas. Las primeras 4 universidades, que es la de Santo Domingo, la de Perú, la de México y la de Guatemala, mantienen esta estructura y así se mantiene. Ahora bien, ¿por qué esta universidad o por qué esta lógica es funcional y no es una universidad tan abierta, que podría darse para las clases populares? Es por esto, nuestra estructura social latinoamericana. Si nosotros nos damos cuenta y llevamos una pequeña lección de historia o recordamos la historia, el sistema colonial se basa en una amplia base
de indios o de negros y mulatos, los cuales tienen un trabajo a través de la MIT, trabajos de carácter obligatorio. Acemoglu y Robinson, en un libro que ¿Por qué fracasan las naciones?, un libro que ha generado varios revuelos en varias partes del mundo, hablan de que las estructuras latinoamericanas, al haber una gran cantidad de personas indígenas y sobre todo al traer un montón de esclavos en la parte de Brasil, generan una sociedad que se vale o se basa en la explotación de la mano de obra para la agricultura, en algunos casos, pero sobre todo a la minería. Eso pasa mucho en Perú y pasa en México. Los países que tienen menos poblaciones y menos materiales, como Argentina y Chile, no les sucede tan fuerte este proceso, pero existe. Entonces, si nos damos cuenta, las clases bajas hasta las intermedias, el acceso a la educación es relativamente poco o bajo. La ascensión vertical no existe. Son sociedades basadas en la sangre, muy racistas en su fondo, y generan estructuras políticas instituciones políticas y maneras de producir muy cerradas. Es decir, que las estructuras políticas funcionan como élites, como oligarquías, y además de eso, pues solamente son criollos, son blancos, una pigmentocracia. Y las clases mestizas es totalmente contraria, es decir, las personas mestizas, indígenas o negras no tienen acceso a la educación, no pueden ingresar al mercado laboral y prácticamente sus decisiones no importan. Ahora, Enrique Dussel, para más o menos explicar este desarrollo de las universidades y las transferencias de plusvalor de las colonias hacia los países centrales, identifica 3 periodos en la historia latinoamericana que pueden explicar o que van muy ligadas a la academia. Recordémonos que estamos hablando en una academia que es muy parecida a la academia medieval y que tiene una organización social piramidal y muy cerrada. Ese va a ser el nexo o el hilo conductor de las universidades latinoamericanas desde su inicio hasta más o menos 1880. ¿Por qué? Porque en esta primera parte, en ese primer momento, recuérdense que hasta el precedente de que en Europa, en Estados Unidos, están las universidades por departamentos, se convierten las universidades en unos proyectos verdaderamente nacionales y se está conformando el Estado-Nación, sobre todo el gran mito que es el Estado alemán. Después inmediatamente siguen todas las revoluciones burguesas en alrededor de 1800 y se da la revolución también, aparte de eso, la revolución industrial. Y en América también se están consolidando los estados nacionales, pero a diferencia de los estados en el norte, por ejemplo en Estados Unidos, donde ha entrado la ilustración de lleno, nuestras sociedades siguen basadas fuertemente en esa estructura social organizacional y el poder de la iglesia sobre las universidades o el control del conservadurismo sobre las universidades no se da. En este primer momento, pues las universidades sufren muy pocos cambios. En el caso de Guatemala, en un momento hasta es cerrada la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque hay una pugna, la convierte en un arte liberal, la pugna de conservadores y liberales afecta bastante, y en las universidades prácticamente no sufren procesos muy acelerados. Ese segundo momento, esto es como que para explicar por qué el concepto extensión universitaria es tan propio o lo hemos agarrado en esta parte aquí de Guatemala de una manera tan... Cuando hablamos de la extensión universitaria, ¿qué hablamos? De un momento clave de la que es la significación de lo que es ser carlista. La extensión universitaria, siempre hablamos de una universidad ligada al pueblo. Si se recuerdan en las manifestaciones, el tema que sale es Somos Pueblo o USAC es Pueblo. Y siempre tenemos ese sentido de identidad muy ligado a la extensión universitaria. Un segundo momento, pues ya se da después de 1880 y termina en 1927. Más o menos es acá donde surge el movimiento de Córdoba. Que el movimiento de Córdoba, a mí me gusta un poquito leer sobre esos 9 grandes principios que tiene. Y aquí los traigo subrayados, que por ejemplo, el movimiento de Córdoba habla precisamente de lo siguiente. Sí, ahí estamos. Dice, el movimiento de Córdoba tiene la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, el acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, vinculación de docencia e investigación, inserción en el rol sociedad
y de la universidad, solidaridad latinoamericana e internacional y unidad obrero-estudiantil. Esos son los 9 principios o postulados que pone Córdoba. ¿Por qué se da Córdoba o por qué sucede la reforma de Córdoba en Argentina? No es casualidad. Argentina desde 1980 casi, 1880 hasta el siglo XX se convierte en uno de los 10 países más ricos del mundo. Y la duda de una universidad que intenta ser moderna o que está de esos influjos modernos de la liberalización, unas clases que han tenido en Europa acceso al voto o al crédito, porque son las dos grandes beneficios que da las revoluciones liberales y burguesas a las personas, que es voto y a veces crédito. Llega a Argentina y Argentina viene la duda, se pone la duda de por qué la universidad es cerrada, porque es una universidad no abierta, y en un momento dado pues hacen lo que es el movimiento de Córdoba. El movimiento de Córdoba sirve como un faro en América Latina para ilustrar todo lo que va a venir siendo el concepto de desarrollo de la extensión. La extensión también va muy de mano de las ideas desarrollistas y de los gobiernos populistas. Gobiernos de que nosotros recuérdense de que desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina tiene un boom, porque todos los países entran en conflicto. Nosotros vendemos mercancías y pequeños productos industriales. Hay un cambio en la matriz económica, surgen las clases medias y las clases medias pues están muy interesadas en acceder a la educación. Esto pasa en el sur y en Guatemala ya se viene dando a través de la revolución de 1944, que coincide justamente en estos periodos de la historia, ¿no? Cuando estamos vendiéndole a Estados Unidos muchas frutas, muchas materias primas, y en toda América que se está dando el periodo que Enrique Dussel lo conoce como el periodo más innovador y más creativo de la historia de América Latina, que es ese periodo que viene desde 1930, 1940 y que termina en el 73 con la gran crisis neoliberal, la década perdida, los ajustes estructurales que hemos tenido después. Ahora bien, acá surge el primer concepto que hay de extensión universitaria, se da aquí en Guatemala, en un congreso que fue en 1949. Y la definición de extensión universitaria que sale en ese congreso, en un gobierno revolucionario, en una universidad que se acaba de ser refundada. Yo tengo la tesis de que digo que la Universidad San Carlos como tal nace en 1944 y pues la historia de ser tricentenaria y demás pues es muy bonita para nosotros, pero la universidad tal y cual la conocemos es una universidad que nació en 1944. La universidad hace aquí un congreso de extensión universitaria y se da esta definición de extensión universitaria, que es: la extensión universitaria debe abarcar los campos de conocimientos científicos, literarios y artísticos, utilizando todos los recursos que la técnica contemporánea permite poner al servicio de la cultura. Es una definición eminentemente cultural. Cuando aquí el maestro nos explicaba en la primera de que la extensión simplemente es un alargamiento propio de uno, va con esto. Se tiene la idea de que como somos proyectos ilustrados y proyectos nuevos, tenemos la verdad, nosotros vamos a ir a llevar esa cultura hacia las otras personas, hacia esas clases medias que están surgiendo, hacia esa unión obrero-estudiantil que se tiene, hacia ese nuevo momento de la historia latinoamericana. El primer concepto y toda la lógica de la extensión universitaria parte de acá, parte eminentemente de una cuestión cultural. ¿Qué pasa? Que en Chile, en el año 1957, se da la primera conferencia de extensión universitaria y vinculación con la sociedad. Ahí aparece ya el tema de la vinculación y se da una de las definiciones más bonitas, más profundas sobre la extensión universitaria. Por ejemplo, ¿qué es este? Yo aquí lo acorté un poquito, ¿no? La extensión universitaria debe ser conceptuada por su naturaleza, contenido, procedimientos y finalidades de la siguiente manera. Yo se las voy a leer aquí un poquito porque no lo quise poner en el texto. Dice: por su naturaleza, la extensión universitaria es la misión y función orientadora de la universidad contemporánea, entendida como el ejercicio de la vocación universitaria.
Por su contenido y procedimiento, la extensión universitaria se funda en el conjunto de estudios, actividades filosóficas, científicas, artísticas y técnicas, mediante la cual se auscultan, exploran y recogen del medio social, nacional y universal los problemas, datos y valores culturales que existen en todos los grupos sociales. Por sus finalidades, la extensión universitaria debe proponerse como fines fundamentales proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo el pueblo con la universidad. Termina este concepto con lo último que pongo ahí, ¿no? Así entendida, la extensión universitaria tiene como misión proyectar en la forma más amplia posible y en todas las esferas de la nación los conocimientos, estudios e investigaciones de la universidad para permitir a todos participar en la cultura universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico del pueblo. Esa es la definición más completa, quizás. No la más radical, hay una tercera definición que se hacen en estos congresos de extensión en los años 70. ¿Qué pasa en los años 70? Para que nos pongamos en contexto, es por ejemplo lo que se le conoce como la época dorada del capitalismo. Es donde precisamente hay una planificación de los estados. En América Latina entra el influjo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, propone la sustitución de exportaciones como la manera en que debemos nosotros mejorar o salir del desarrollo y subdesarrollo que tenemos, y se construyen todos los grandes proyectos de este país. En este momento es cuando se construye Chicxoy, cuando nosotros nos damos cuenta cómo se empieza a construir la Roosevelt, cuando empiezan los hospitales nacionales, es el momento en que se construye todo esto. Se tiene acá la idea de que como universidad, y como lo decíamos ahí, nosotros expandimos, vamos y somos una parte integral de la transformación de la ciudad. Seguimos siendo, en términos de otredad, nosotros vemos a la sociedad como otro. Ese es el segundo concepto de extensión universitaria. El tercero ya se da más o menos en 1972, y se hace en México, que es en la segunda conferencia, y es un concepto ya un poquito más radical, y hasta ahí queda el desarrollo teórico de la extensión universitaria en América Latina, porque después ya nos viene la crisis del proyecto cepalino, viene la crisis del 73, viene la década perdida para las regiones latinoamericanas, vienen los conflictos armados internos para las regiones, sobre todo del norte, como somos Centroamérica, y se pierde un poquito la mística de la universidad. Este último concepto es interesante porque entra en conflicto con la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y de América Latina, porque habla de transformación de la sociedad. Este concepto dice: extensión universitaria es la interacción entre la universidad y los demás componentes del cuerpo social, a través de cual ésta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso social de la creación de la cultura y de la liberación y transformación radical de la comunidad nacional. Se puede decir de que el proyecto de las universidades nacionales termina en los años 70, 75, ya sea la apertura de las universidades privadas que empiezan a tener boga, el debilitamiento a través del exilio, las masacres. Aquí en Guatemala, solo la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene alrededor de 500 muertos, contados con nombres y apellidos, en lo que son estudiantes y dirigentes estudiantiles en el conflicto armado interno. Hay una reducción de la carga tributaria y del crecimiento, inmediatamente las universidades públicas se debilitan, y es porque la doctrina de seguridad nacional no necesariamente está de acuerdo con el quehacer de las universidades, ni tampoco de hablar de transformaciones radicales que tenemos nosotros. ¿Qué pasa con la Universidad de San Carlos? Ya aterrizando, ¿por qué acá se queda y por qué ya no hay más? Esa era una duda que nos entraba en extensión, ¿por qué ya no seguimos avanzando en estos conceptos? Cuando hace 3 o 4 años que entramos con Regina al programa, tuvimos esa duda conceptual y la hemos venido investigando con la extensión, y tenemos una visión un poquito crítica, porque nosotros seguimos pensando que no tenemos una visión dialógica. Estamos en la plena era de las crisis de las universidades que habla Boaventura dos Santos, una crisis de legitimidad y una crisis de funcionamiento o de cumplimiento. La extensión universitaria se fundó en 1971 y adopta en sí la visión clásica de la extensión universitaria. Para que nosotros veamos cómo se define la extensión universitaria en la universidad, habla del desarrollo, promover el arte, la cultura, la ciencia y el deporte al interior de la universidad y de la comunidad guatemalteca. Se mira a sí mismo el ombligo y después dice para afuera. De último, bajo una verdadera proyección popular.
facilita la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo en las manifestaciones científicas artísticas y promueve y fortalece las actividades interdisciplinarias. Ese es el último concepto que desarrolló la universidad y que aprueba para su dirección de docencia. Y por eso es de que se basa mucho la participación de la universidad, o lo intentó participar en una cuestión nada más de ser promotora de cultura, cuando es completamente distinta, o pasó en muchas partes del mundo que por esa crisis de la universidad, una crisis de legitimación porque hay academias, centros de pensamiento, nuevas universidades que cumplen con la función de suministrar tecnología, y una crisis de participación a lo interna porque también se convierten, al ser universidades ya no amplias ni masivas, en centros donde es difícil entrar el acceso y demás. Cuando llegamos nosotros a este punto de las universidades, pues algunas ya empiezan a trabajar o a ver el concepto de la responsabilidad social universitaria. El concepto es mucho más amplio, habla ya de una filosofía o de una ética de acción, que últimamente lo dejo ahí con los últimos dos, casi terminando ya esta ponencia, las dos reflexiones que quisiera hacer, pues tanto para la universidad como para nosotros, de pensar cómo ir superando, cómo ir mejorando el concepto de la extensión universitaria. ¿Por qué? Se los va a poner así. Solo para darles algunos datos que teníamos últimos de la extensión universitaria en la universidad como tal, quería contarles estos 3 datos que traía aquí subrayados o que había escrito. Primero, para el año 2013, que es el último que se tiene, la universidad estaba dando al año 125,000 tratamientos odontológicos terminados. Ingresaron 107,000 pacientes a través de las clínicas ontológicas que tiene la universidad. Se atendieron 80,000 pacientes en clínicas de servicios y de salud mental por parte de los estudiantes de odontología. Se realizaron 347,000 análisis químicos y se atendieron 60,000 pacientes en los diferentes laboratorios farmacéuticos y químicos que tiene la universidad. Además de esto, la universidad, el programa EPSUM, que es donde yo participo, solo en el año 2016, a través de los proyectos multidisciplinarios, que Regina lo va a explicar cómo es nuestro aporte que hacemos a la extensión, generamos más de 59 millones de quetzales en aportes y atendimos a 17,000 personas, y atendimos directamente e indirectamente, beneficiamos a 184,000 personas. La universidad tiene a su cargo el manejo de 152,089 hectáreas del territorio nacional, lo que equivale al 1.5% del territorio nacional a través de las áreas protegidas. Tenemos radio, televisión, editorial universitaria, y se estimó este dato, que el BID en el año 2012, ese es un dato un poquito antiguo, pero podría significarnos para expresar que la extensión universitaria produce el 77.2% del retorno total de la Universidad de San Carlos de Guatemala a la sociedad guatemalteca, a través de lo que yo les he dicho, que es, como en resumidas cuentas, lo grande que podemos ser. Lo que nos hace falta es más interacción con el otro y salir de ahí. Mis conclusiones que tengo es de que, ya llegando al punto esto de conclusiones, es de que sí somos una universidad que hace las funciones del sistema educativo nacional, universitario a nivel nacional, porque tenemos centros universitarios en 19 departamentos del país. Además de eso, el 45% de los estudiantes matriculados a nivel superior en Guatemala pertenecen a la USAC. Esto, digamos que es muy bueno, y se podría decir de que la universidad devuelve 3.75 quetzales por cada quetzal que se le invierte. Esa es la devolución social, es decir, que somos una buena inversión, pero podría ser más. Podría ser más si pasamos del concepto eminentemente extensión universitaria, como nada más llevar el saber. Es más, nuestro lema dice: ir y enseñar a todos, y trabajamos y rompemos ese esquema. François Valeix explica lo siguiente, ¿no? Que hablar del concepto de responsabilidad social universitaria es necesario enmarcarse en 2 aspectos: la toma de conciencia de sí misma de una universidad y su papel en el entorno. Somos replicadores o multiplicadores de buenas cosas en la sociedad guatemalteca o malas. Les tengo un dato: solamente el 10% de los estudiantes que estamos atendiendo en el nivel de licenciatura pertenecen a una etnia maya. Quiere decir de que replicamos ese modelo de desigualdad social que tenemos. No hemos tenido nunca un rector, hablando del enfoque género, y las mujeres representan el 52% de la población universitaria. Por último, eso viene lo más fuerte, que ya estamos graduando más mujeres que hombres.
y apenas se contabilizan cinco mujeres en los altos grados de directoras, decanas, sobre todo directoras de centros, de escuelas y de facultades. Es decir, que tenemos también nosotros esa sociedad machista interna en la universidad. Hemos estado hablando últimamente de cooptación del Estado y corrupción del Estado, y tenemos que revisar profundamente nuestro modelo de sistema académico y sobre todo de gobierno universitario. Aquí, como estamos en un ambiente universitario, lo digo así muy abiertamente, no puede ser posible que más del 100% de los estudiantes no puedan acceder a la votación de rector, porque solamente 10 facultades pueden votar. Esa es una duda, una fuerte del cogobierno universitario, y no tenemos una reforma interna. Durante 2 o 3 años como estudiante trabajé en la reforma universitaria y muchas veces intenté hacer ver esto, ¿no? La visión de los pueblos indígenas, la visión de las mujeres, la visión de las universidades, de los centros universitarios, debe valer igual que las facultades en la universidad. Y lo segundo, por eso les digo, si estamos replicando el entorno y qué prácticas estamos teniendo a lo interno. Y segundo, la voluntad ética e interesada a la vez de hacer las cosas bien, para que todos los beneficiarios internos y externos de los servicios organizados estén bien. No solamente es dar buenos servicios, es buscar que la gente trabaje, que el pueblo de Guatemala tenga las mismas condiciones de vida. Somos el 9º país más desigual del mundo, el único país en América Latina que en los últimos 5 años incrementó sus índices de pobreza. Somos un país de que vio durante años la cooptación y el financiamiento electoral ilícito y lo sabía y no dijimos nada como universidad. No solamente tenemos que dedicarnos a la eficacia, sino eminentemente tenemos que trabajar nosotros por mejorar esa sociedad y mejorarnos a nosotros mismos. No somos un ente aislado que va a extenderse, sino somos un ente integrado que participa, trabaja con la comunidad. Con eso quisiera terminar esa exposición. Tenemos una muy buena concepto y una buena organización de extensión universitaria, pero si queremos ir más allá de ese paso, tenemos que transformar la universidad desde sus cimientos, y la extensión universitaria puede y debe ser uno de esos vasos que se tiene que cambiarse, reformarse y transformarse en una verdadera responsabilidad social universitaria. Muchas gracias.